Ok, ahora vamos a ver la sección que viene a ser análisis de vulnerabilidades con Kali Linux. Bueno, en este caso vamos a... Este tema forma más que todo parte de la ciberseguridad defensiva y de las auditorías de seguridad. Cuando hablamos de vulnerabilidades, nos referimos a debilidades que pueden existir en sistemas, redes, servidores, aplicaciones o configuraciones. Estas debilidades pueden ser aprovechadas por atacantes si es que esto en este caso pues no se llega a detectar a tiempo o corregir, entonces ahí es donde hay los problemas. Kali Linux, como se mencionó, es una distribución muy utilizada en seguridad informática, dado que incluye bastantes herramientas que estas, como se mencionó, permiten analizar redes, servicios, aplicaciones web, configuraciones y también posibles riesgos. Sin embargo, es importante aclarar desde el inicio que el análisis de vulnerabilidades no debe entenderse como un ataque. Su finalidad correcta es diagnosticar, documentar y ayudar a mejorar la seguridad de este mismo. Entonces, vamos a lo que viene a ser el análisis de vulnerabilidades. Se parece mucho a una revisión técnica, así como un mecánico revisa un vehículo para detectar las fallas en este antes de que pueda ocurrir algún accidente como quedarse sin frenos, etc. Un analista de seguridad revisa sistemas para identificar debilidades antes de que sean explotadas por una persona malintencionada. Durante esta presentación nosotros vamos a revisar un poco el proceso completo. Primero veremos el propósito de la práctica, la importancia del alcance y, como siempre, la autorización. Luego hablaremos del flujo general de análisis, la preparación del laboratorio en Kali Linux, los tipos de análisis, las herramientas más comunes, la diferencia entre detectar y validar el uso de los escáneres como Gremlin o OpenBAS. El análisis web, en cambio, con el enfoque de OWASP, la priorización de riesgos, los falsos positivos, la remediación, el reporte profesional y un mini caso de laboratorio. La idea principal es que nosotros comprendamos que encontrar una vulnerabilidad no es el final del trabajo. El verdadero valor está en saber que nosotros podamos interpretarlo, clasificarlo y evidenciarlo y proponer su respectiva solución. Si una vulnerabilidad no solo se detecta pero no se llega a corregir, el riesgo sigue existiendo. Por eso, a lo largo de esta clase, vamos a repetir una idea clave. El análisis de vulnerabilidades debe hacerse con autorización, con metodología, con evidencia y con responsabilidad. Entonces, vamos a la siguiente. Propósito de la práctica. En esta diapositiva se explica el propósito principal del análisis de vulnerabilidades. La idea central es que este proceso es un diagnóstico, no un ataque. Cuando realizamos un análisis de vulnerabilidades, buscamos identificar debilidades visibles en activos autorizados. Un activo en este caso puede ser un servidor, una computadora, una aplicación, un dominio, una base de datos, un servicio de red o cualquier elemento tecnológico que forme parte del alcance permitido. El primer propósito, ¿qué es? Identificar debilidades. Estas debilidades pueden ser versiones antiguas, servicios innecesarios, configuraciones inseguras, puertos expuestos, permisos débiles, aplicaciones que simplemente no tienen controles adecuados. El segundo propósito es relacionar los hallazgos con la exposición y el impacto. Esto es muy importante porque no todos los hallazgos tienen el mismo nivel de riesgo. Una vulnerabilidad en un servidor expuesto públicamente puede llegar a ser más grave que una debilidad en un equipo aislado dentro de un laboratorio, obviamente. Nuestro tercer propósito es priorizar riesgos. En una auditoría real pueden aparecer muchísimos hallazgos, pero no todos se pueden corregir al mismo tiempo. Por eso se necesita decidir qué se debe
atender primero. La prioridad depende del impacto. La exposición, la facilidad de explotación, la criticidad del activo y la posibilidad de aplicar una solución. El cuarto propósito es convertir datos técnicos en recomendaciones claras. ¿Esto qué significa? Que en este caso el analista no debe limitarse a entregar una lista de errores. Debe explicar qué significa cada hallazgo, por qué es importante y qué se puede hacer para reducir el riesgo de lo que se haya encontrado. Ok, entonces, siguiendo con el diagnóstico, un diagnóstico serio no solo encuentra fallas, un diagnóstico serio ayuda a decidir qué corregir primero. Por ejemplo, si una herramienta detecta, yo qué sé, 10 problemas, el analista debe revisar cuáles son los que son reales, cuáles son más graves, cuáles pueden afectar datos importantes y cuáles requieren la atención inmediata. En este caso podemos comparar esto con una revisión médica. Más que todo hacemos estos ejemplos para que se llegue a comprender. Un examen puede mostrar varios resultados, pero el médico debe interpretar cuáles son urgentes, cuáles requieren seguimiento y cuáles no representan un peligro inmediato, en este caso para el paciente. Por lo tanto, en nuestro caso de ciberseguridad, ocurre algo parecido. Las herramientas entregan señales, pero el analista debe saber interpretarlas. Por eso, esta clase no se enfoca únicamente en usar herramientas, se enfoca en comprender el proceso completo que viene a ser encontrar, revisar, validar, priorizar, documentar y proponer soluciones. En conclusión, el propósito del análisis de vulnerabilidad es ayudar a mejorar la seguridad de los sistemas. No se trata solo de mostrar que algo está mal, sino de encontrar debilidades para corregirlas de manera ordenada. Ahora hablaremos de lo que viene a ser el alcance y la autorización. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, antes de buscar vulnerabilidades, debemos definir el marco legal y técnico. En este caso, nos va a recordar que sin permiso no puede haber una auditoría y sin alcance pues no podemos tener el control, ya dependiente de lo que necesitemos. Por eso, el primer punto es la autorización. Para realizar un análisis de vulnerabilidades debe existir permiso. Obviamente esto dependientemente de quién es el dueño del sistema, del responsable de red, del docente o si se trata de un laboratorio o una institución en este caso, que administra los activos, los cuales ya mencionamos que podrían ser. Sin autorización cualquiera puede ser considerada indebida, aunque la intención sea aprender, obviamente. El segundo punto va a ser el alcance. El alcance define exactamente qué se puede analizar. Por ejemplo, puede incluir ciertos rangos de IP, obviamente, dominios, servidores, aplicaciones o algún sistema en específico. Esto evita que el análisis llegue a extenderse hacia equipos que no fueron autorizados en sí. Bueno, también hay que definir lo que viene a ser la ventana de trabajo. Es decir, esto significa establecer fechas, horarios y límites de impacto. En una organización real no es lo mismo hacer una prueba en el laboratorio en un horario laboral que en una ventana controlada. Algunas pruebas pueden generar tráfico o alertas, por eso se debe coordinar con anticipación. Otro punto importante es el nivel de prueba. No todos los análisis tienen la misma profundidad. Pueden existir un análisis pasivo, un escaneo básico, un escaneo autenticado o una validación manual. Cada nivel llega a tener un impacto distinto y va a requerir una autorización específica. Por ejemplo, un análisis no autenticado observa lo que un sistema expone desde fuera. En cambio, un análisis autenticado va a usar credenciales autorizadas para realizar configuraciones internas, parches o permisos. Este segundo tipo puede entregar resultados más completos, pero también
se menciona que obviamente tenemos que tener mayor control para este mismo. También vamos a definir lo que viene a ser el manejo de evidencia, que durante un análisis se pueden generar capturas, reportes, registro o información técnica. Esta evidencia debe manejarse con cuidado porque puede contener datos sensibles. Obviamente en este caso, esos datos sensibles vienen a ser sobre la infraestructura. Un error común es pensar que basta con decir voy a revisar el sistema. En realidad se debe definir qué se revisará, hasta dónde se puede llegar, qué herramientas se pueden usar y qué datos se pueden guardar y cómo se entregará el reporte. Ok, y podemos esto comparar también con el alcance de vulnerabilidades. Debemos tener un permiso, alcance horario, nivel de prueba y reglas de manejo de evidencia. ¿Esto qué va a ayudar? Esto nos va a ayudar a que esto más que todo es para proteger al analista, al dueño del sistema y a la información que se llegue a evaluar. Por lo tanto, vamos a continuar con lo siguiente, que viene a ser el flujo general del análisis. En cambio, en esta diapositiva, pues vamos a presentar qué es lo que se debe seguir. La idea clave en este caso es que un ciclo ordenado va a reducir errores, ruidos y obviamente lo que más nos importa, los falsos positivos. Entonces, el primer paso es descubrir activos y servicios visibles dentro del alcance. Esto significa identificar qué equipos existen, qué servicios están activos y qué elementos pueden llegarse a analizar. Antes de hablar de vulnerabilidades, primero debemos saber qué hay en la red o en el sistema autorizado. Nuestro segundo paso viene a ser detectar posibles vulnerabilidades. En esta etapa se utilizan herramientas y revisión manual para encontrar debilidades. Por ejemplo, pueden detectarse versiones antiguas, configuraciones inseguras, servicios expuestos o cabeceras web ausentes. Pero aquí debemos tener cuidado. Detectar no es simplemente concluir. En este caso, una herramienta puede sugerir un problema. Perdón, un ratito. Exacto, ahí sí. Ok, el tercer paso, voy a repetirlo nuevamente, es validar solo lo necesario. Validar significa comprobar si un hallazgo realmente representa un riesgo, pero esta validación debe hacerse con bajo impacto y con autorización. No debe causar daño, ni alterar, ni afectar servicios. El cuarto paso es priorizar por riesgo. No todos los hallazgos se llegan a corregir al mismo tiempo. Se debe analizar el impacto, exposición y criticidad para decir qué corregir primero. Luego tenemos como quinto paso, en este caso podríamos decir que es proponer remediación verificable. ¿Esto qué quiere decir? Que cada hallazgo que nosotros tengamos debe tener una recomendación. Y esta debe ser muy clara y una forma de comprobar que la corrección funcionó. Por ejemplo, si se detecta un servicio innecesario, una recomendación puede ser deshabilitar o limitar simplemente su acceso. Luego, se puede repetir una prueba autorizada para verificar que el servicio ya no esté expuesto. Este flujo nos enseña que el análisis de vulnerabilidades no es simplemente ejecutar un escáner, es un proceso. Primero se observa, luego se detecta, luego se valida y se prioriza y finalmente nosotros lo vamos a corregir. Podemos compararlo con revisar un edificio. Primero se identifican las áreas, luego se detectan los posibles problemas, después se comprueba si realmente representan peligro, se prioriza lo más urgente y finalmente se hacen las respectivas reparaciones. Por eso, en conclusión, todo hallazgo debe interpretarse y documentarse. Una alerta sin análisis no es suficiente.
El valor profesional de nosotros está en transformar un dato técnico en una decisión de seguridad. Con esto cerramos nosotros el primer bloque. Ya vimos que el propósito del análisis, la importancia del alcance y la autorización, y el flujo general del trabajo. Ok, ahora vamos con la siguiente. Vamos con la preparación en Kali Linux. En esta diapositiva se explica cómo preparar el laboratorio en Kali Linux. Antes de realizar un análisis de vulnerabilidades, la idea principal es que el laboratorio debe estar limpio, documentado y controlado. Más que todo, preparar bien el entorno y evitar escanear lo equivocado y reducir errores durante la práctica. El primer paso es confirmar la conectividad. Antes de usar cualquier herramienta, debemos verificar que el equipo con Kali Linux esté conectado, en este caso, a la red correcta. También debemos conocer la IP local y confirmar que estamos dentro de un rango autorizado. Esto parece básico, pero como hemos mencionado, es sumamente importante. A veces una persona puede pensar que está conectado a una red de laboratorio, pero en realidad puede que esté conectado a otra red. Ese error puede hacer que el análisis salga del alcance autorizado, pero eso siempre debemos nosotros llegar a revisar la conexión antes de que iniciemos cualquier proceso. El segundo paso es crear una carpeta de evidencias. Allí se pueden guardar notas, capturas, resultados, fechas y observaciones. Un trabajo serio no depende solo de qué se hizo, sino de cómo se llegó a documentar. Por ejemplo, se puede organizar la preparación por fecha, por red, por activo o por tipo de hallazgo. Esto va a ayudar mucho cuando se elabora ya finalmente el reporte final, dado que ya se tiene todo respectivamente organizado. El tercer paso de nosotros sería registrar el rango autorizado y la hora de inicio. Esto permite demostrar que la práctica se realizó dentro de los límites que se hayan establecido. También ayuda a relacionar eventos de red con el horario de prueba. El cuarto paso es separar resultados, en este caso por categorías. Podemos separar hallazgos de red, hallazgos web, hallazgos de sistema y hallazgos de configuración. Esta organización permite que el análisis llegue a ser más claro. El quinto punto es evitar pruebas en producción sin ventana aprobada. Un ambiente de producción es un sistema real que está prestando servicios a usuarios. Si se realiza una prueba sin una coordinación, se pueden generar alertas, lentitud sobre todo, y también lo que viene a ser interrupciones. Preparar el laboratorio es como preparar una mesa de trabajo. Antes de preparar un equipo, se ordenan las herramientas, se revisa el espacio, se identifica qué va a intervenir, y lo mismo es en ciberseguridad. Por eso también debemos tener presente que Kali Linux, como se mencionó, es una herramienta sumamente poderosa, pero necesita bastante disciplina. Si el entorno no llega a estar bien preparado, los resultados pueden mezclarse, perderse o llegar a interpretarse mal. En conclusión, preparar Kali Linux y el laboratorio nos va a permitir que trabajar con más orden, con más control y sobre todo con responsabilidad. Como siempre se ha ido mencionado desde el anterior, necesitamos eso, responsabilidad. Y antes de que nosotros lleguemos a analizar vulnerabilidades, se debe confirmar la red, el alcance, las evidencias y los límites que haya. Ahora vamos a pasar a la siguiente, donde vamos a ver los tipos de análisis que se pueden llegar a realizar en este caso. Entonces, en este caso, se muestra que no existe un solo tipo de vulnerabilidades. Cada técnica va a responder a una pregunta distinta. El primer tipo es el análisis no autenticado. Este análisis observa lo que un activo expone desde fuera, es decir, revisa la información visible sin iniciar sesión en el sistema. Este enfoque permite conocer cómo se ve el sistema desde la perspectiva de un usuario externo o una red determinada.
Por ejemplo, pueden mostrar servicios abiertos, versiones visibles o configuraciones expuestas. Sin embargo, al no tener nosotros las credenciales, podemos tener una visión que viene a ser muy limitada. El segundo tipo es el análisis autenticado. Este análisis se realiza ahí sí, en este caso, se va a realizar con credenciales autorizadas. ¿Qué va a permitir esto? Revisar configuraciones internas, parches, permisos, versiones instaladas y aspectos que nosotros desde fuera no pudiésemos observar si es que no, en este caso nosotros no estuviésemos autenticados. Es lo que nos permite la autenticidad. Entonces, perdón, el análisis autenticado suele ser más preciso para detectar los problemas reales. Obviamente esto de configuración o actualización. Sin embargo, también requiere mayor cuidado porque se trabaja con credenciales y con acceso interno. El tercer tipo es el análisis web. Esto se enfoca en aplicaciones, formularios, cabeceras, sesiones, cookies, autenticación y controles de entrada. Las aplicaciones web son muy importantes porque muchas organizaciones ofrecen servicios a través de Internet. Bueno, vamos con el cuarto tipo, que viene a ser el análisis de configuración. Aquí se revisa si existen servicios innecesarios, permisos débiles, exposición excesiva o malas prácticas. En este caso, pues muchas vulnerabilidades no provienen de un error de programación, sino de una configuración simplemente la cual está incorrecta. La idea clave es que un hallazgo técnico no es una conclusión hasta entender su contexto. Por ejemplo, si llegamos nosotros a encontrar un servicio activo, no significa automáticamente que sea una vulnerabilidad. Debemos revisar si este servicio es necesario, si está protegido y si está dentro de las políticas de la organización. Podemos comparar los tipos de análisis con diferentes tipos de revisión médica. Una revisión externa observa síntomas visibles, un examen más profundo requiere autorización y acceso a información interna. Cada tipo de análisis entrega una perspectiva diferente. Es un ejemplo sumamente claro en donde podemos nosotros comprender cómo se trabajan estos tipos de análisis. También es importante que nosotros mencionemos que los tipos de análisis pueden llegar a combinarse, es decir, que en una auditoría nosotros que hagamos completa, se puede empezar con una revisión no autenticada, luego hacer una revisión autenticada y después analizar aplicaciones web o configuraciones en este caso específicas. En conclusión, el tipo de análisis se elige según el objetivo, el alcance y el permiso. No se trata de hacer todo sin control, sino de seleccionar el método adecuado para responder una pregunta de seguridad. Ahora pasemos a las herramientas comunes que nosotros podríamos utilizar en Kali Linux para apoyar este proceso. Ok, entonces, para el análisis, en este caso de vulnerabilidades, la idea clave es que la herramienta se elige según la pregunta que queremos responder, así que esto es sumamente importante. La primera herramienta mencionada es Nmap, junto con NSE. Se usa en este caso para descubrimiento, identificación de servicios y verificaciones controladas. Es decir, que nos puede ayudar a conocer qué servicios están disponibles dentro del alcance autorizado. Sin embargo, los resultados deben interpretarse con mucho cuidado. La segunda herramienta que nosotros tenemos es Cronbone y OpenBAS. Este tipo de escáner nos ayuda a realizar el análisis de vulnerabilidades y gestión de resultados. Puede agrupar hallazgos por activos, severidad y evidencia de detección. Es útil para organizar el diagnóstico, pero no reemplaza la revisión humana. También aparece lo que viene a ser Nikto, OWASP o WhatsApp, que se utiliza para revisiones iniciales de aplicaciones web autorizadas, obviamente.
Estas herramientas ayudan a observar lo que viene a ser configuraciones, cabeceras, rutas, posibles problemas y aspectos relacionados con la seguridad web. Otra herramienta mencionada es Linux, utilizado para una auditoría local de configuración y endurecimiento en sistemas Linux. Puede ayudar a revisar buenas prácticas de seguridad en un sistema. Finalmente se menciona la que se llama SearchPloit, que sirve para consultar referencias sobre vulnerabilidades conocidas. Sin embargo, es importante aclarar que consultar una referencia no significa que el sistema sea vulnerable automáticamente. Siempre se debe validar el contexto. Por eso, la idea central es que la herramienta, en este caso, va a producir señales, pero el analista decide si esas señales son relevantes. Una herramienta puede mostrar una alerta, pero el profesional debe preguntarse, ¿esto aplica a mi sistema? ¿Está dentro del alcance? ¿Hay evidencia suficiente? ¿Qué impacto tiene? ¿Y qué recomendación corresponde a esto? Un error común es copiar resultados automáticos sin nosotros poder interpretarlos. Eso no es un análisis profesional. Un reporte, como se ha mencionado anteriormente y hemos visto cómo se debe hacer, este debe tener criterio, contexto y una buena explicación. Podemos comprar estas herramientas con instrumentos de diagnóstico, un termómetro, una radiografía, un análisis de sangre, dan información, pero el médico interpreta los resultados. En ciberseguridad pasa lo mismo. La herramienta entrega datos, pero nosotros o el analista hace el diagnóstico. También debemos recordar que estas herramientas deben usarse únicamente en redes propias, laboratorios o entornos autorizados. El hecho de que la herramienta esté disponible en Kali Linux no significa que pueda usarse contra cualquier sistema. Por eso, en conclusión, Kali Linux nos ofrece herramientas muy útiles, pero el valor real está en saber elegirlas, usarlas con una autorización e interpretar correctamente sus resultados. Ahora vamos a pasar a la última, donde veremos, bueno, no la última, la diferencia entre escanear y validar. Ok, esto es muy importante. Nosotros al momento de trabajar, nuestro primer paso sería detectar. La detección en este caso ocurre cuando una herramienta sugiere un posible problema. Por ejemplo, puede indicar que existe una versión antigua, una configuración débil o un servicio que está expuesto. Pero en una detección no debe tomarse como una conclusión definitiva. Puede tratarse de un falso positivo, una detección incompleta o una situación que requiere más contexto. El segundo paso es corroborar. Corroborar significa revisar la versión, la configuración, la exposición y la documentación. Aquí el analista busca confirmar si la alerta tiene sentido. Por ejemplo, una herramienta puede detectar una versión que aparece antigua, pero tal vez el sistema tiene parches aplicados. O la versión reportada no es exacta, por eso no se debe asumir riesgos sin llegar a revisar. El tercer paso es validar. Validar significa que nosotros lleguemos a comprobar el impacto, pero sin llegar a salir de nuestro alcance y sin llegar a causar daño. En una auditoría ética, sobre todo ética, la validación debe ser controlada, limitada y autorizada. Por eso el quinto paso es que nosotros lleguemos a clasificar una vez que el hallazgo está confirmado, se debe asignar severidad y prioridad de una remediación. No todos los hallazgos tienen la misma urgencia. El quinto paso es documentar. Todo hallazgo debe ser una evidencia suficiente. La evidencia permite justificar por qué el hallazgo existe y por qué se clasificó de determinada manera. Por eso la idea clave es que validar con cuidado nos va a reducir falsos positivos y evitar conclusiones apresuradas. Por eso un buen analista no se deja llevar solo por una alerta. Vamos a analizar, vamos a verificar y finalmente documentar. En este caso, daré otro ejemplo igualmente. Podemos comprobar con una alarma de humo. Si suena, no siempre significa que hay un incendio. Puede ser humo de cocina o una falsa alarma, pero tampoco se debe ignorar. Se revisa, se confirma y se actúa según el caso. En conclusión, el proceso correcto es detectar, corroborar, validar, clasificar y documentar. Esta secuencia nos va a permitir que el análisis sea más confiable y
profesional. Con esto cerramos el segundo bloque. Ya vimos cómo preparar a Kali, los tipos de análisis, las herramientas comunes y sobre todo la importancia de nosotros validar los hallazgos. Eso es lo más fundamental a la hora de nosotros trabajar con Kali y con las herramientas que se han mencionado. Ahora vamos con Greenbone y OpenBAS. En este caso ahora vamos a explicar prácticamente lo que vienen a ser las herramientas. Es decir, en esta diapositiva vamos a presentar con un ejemplo de escáner de vulnerabilidades. La idea principal es que un escáner nos ayuda a ordenar pruebas, hallazgos y reportes. Un escáner automático, en este caso, puede llegar a acelerar el diagnóstico porque revisa múltiples activos y compara resultados con pruebas o firmas conocidas. Esto permite detectar posibles vulnerabilidades de forma más rápida que una revisión completamente manual. Sin embargo, nuestro escáner, en este caso, ¿cómo les podría mencionarles? No reemplaza a una revisión humana. Entonces, esta frase es importante porque una herramienta, como se ha mencionado a lo largo nuevamente, puede encontrar señales, pero nosotros somos los encargados de revisar si esas señales son correctas, relevantes y aplicables al entorno. Por eso, Greenbone u OpenBAS permite definir objetivos, perfiles de escaneo y cuando corresponde, credenciales autorizadas. Esto nos va a ayudar ¿a qué? A justificar el análisis según nuestro alcance. No siempre se debe usar el mismo nivel de profundidad, algunas redes requieren un análisis ligero, mientras que otras revisiones más completas sí lo van a requerir. También permiten agrupar hallazgos por activo, severidad y pruebas de detección. Esto es útil cuando se analizan varios equipos, porque ayuda a organizar el reporte. Otra ventaja es que facilita reportes técnicos y seguimiento de remediación. Es decir, no solo permite detectar problemas, sino también revisar si después de corregirlos el riesgo disminuyó. Pero también se debe calibrar correctamente si el escaneo es demasiado amplio o intenso. Puede generar ruido, alertas innecesarias o afectar servicios sensibles. Por eso, antes de usar un escáner, se debe definir el alcance, la ventana de trabajo y el nivel de impacto permitido. Los resultados requieren revisión antes de tomarlos como definitivos. Un escáner puede detectar una posible vulnerabilidad porque encontró una versión asociada a un problema conocido, pero el analista en este caso debe verificar si una versión realmente está presente, si el parche fue aplicado, si el servicio está expuesto y si este riesgo puede afectar al entorno. Podemos compararlo con un escáner con una máquina de diagnóstico vehicular. La máquina puede indicar posibles fallas, pero el mecánico debe revisar si el problema realmente existe y qué reparación corresponde. Por eso cuando hemos visto en una mecánica o cuando el proceso de revisión vehicular tienen la maquinita que menciona automáticamente las fallas, pero siempre hay que revisarla de manera, en este caso, a mano uno mismo. Ahora vamos en este caso a pasar ya, bueno, para concluir, Greenbone y OpenBAS pueden ser muy útiles para el análisis de vulnerabilidades, pero como siempre utilicemos con autorización, calibración sobre todo y nuestra propia revisión, que es importante que exista nuestra revisión para verificar estos hallazgos que se logra encontrar. Ok, vamos con lo siguiente que viene a ser análisis de web con enfoque OWASP. Las aplicaciones web requieren herramientas, pero también una revisión de lógica. Esto quiere decir que una aplicación web puede tener formularios, sesiones, usuarios, roles, cookies, cabeceras, rutas internas, conexiones, obviamente con bases de datos. Por eso, analizar una aplicación web no es igual a analizar solo un puerto abierto,
para nada es igual. El primer punto es revisar la superficie. ¿Esto qué quiere decir al momento que yo digo revisar la superficie? Esto significa que nosotros identifiquemos rutas, los formularios, la autenticación, sesiones y elementos visibles. Una aplicación puede tener varias páginas públicas, paneles privados, formularios de contacto, inicio de sesión o sesiones administrativas. El segundo paso es observar cabeceras, cookies con errores, exposición de información, en donde vamos prácticamente a mencionar que el segundo punto es observar cabeceras, cookies, errores y exposición de información. Estos elementos pueden revelar configuraciones débiles o información que no debería estar visible. Por ejemplo, un mensaje de error demasiado detallado puede dar pistas sobre tecnologías internas. El tercer punto es diferenciar hallazgos automáticos de riesgos reales. Una herramienta puede indicar que falta una cabecera o que existe una posible configuración débil, pero el analista debe revisar si esto llega a representar un riesgo real dentro del contexto. El cuarto punto que es, viene a ser validar de forma controlada sin alterar datos ni usuarios. En seguridad web esto es muy importante. No se debe modificar información, afectar cuentas reales ni causar ninguna interrupción. Las pruebas deben estar dentro del alcance y en preferencia en ambientes de prueba. El quinto punto es reportar el impacto sobre confidencialidad, integridad o disponibilidad. Estos tres conceptos son básicos en seguridad. La confidencialidad se relaciona con proteger información. La integridad se relaciona con evitar modificaciones indebidas. La disponibilidad se relaciona con el servicio que siga funcionando. Una idea clave de esta diapositiva es que una aplicación pública no equivale a autorización para probarla. Que un sitio de internet esté público o que cualquier persona pueda analizarlo o escanear, siempre se va a necesitar un permiso. Podemos comparar una aplicación web con una tienda abierta al público. Que la tienda esté abierta no significa que una persona pueda entrar a zonas privadas, como en este caso sería revisar las bodegas o probar cerraduras sin autorización. Por eso el enfoque WAS nos va a ayudar porque ofrece una base metodológica para comprender riesgos comunes en aplicaciones web. Sin embargo, la práctica siempre debe ser ética y autorizada. En conclusión, el análisis web con Kali Linux debe realizarse con cuidado, contexto y respetar los límites. La meta no es romper la aplicación, sino que nosotros identifiquemos las debilidades para llegar a nosotros a corregirlas simplemente. Por eso vamos ahora a pasar lo que viene a ser la priorización de riesgo. En esta diapositiva se explica la importancia de priorizar por riesgo. La severidad técnica debe conectarse con el impacto real. Cuando se analizan vulnerabilidades pueden aparecer muchos hallazgos. Algunos serán críticos, otros importantes, otros moderados y otros de bajo impacto. Si no priorizamos, podemos perder tiempo, corrigiendo ya sea problemas menores, mientras los riesgos más graves siguen abiertos. La priorización puede analizarse con dos elementos principales, ya sea impacto y exposición. El impacto responde a la pregunta, ¿qué pasaría si ese hallazgo fuera aprovechado? Por ejemplo, un problema que permita acceso a información sensible tiene mayor impacto que una configuración menor sin consecuencias importantes, obviamente. Por este caso, la exposición va a responder a esta pregunta, ¿qué tan accesible está el servicio o sistema afectado? Un servicio visible desde Internet puede tener mayor exposición que un aislado en una red interna. Si un hallazgo tiene alto impacto y alta exposición, se considera crítico. Estos casos deben entenderse con rapidez porque combinan daño potencial y facilidad del acceso. Si el impacto es alto, pero la exposición es menor, igual debe corregirse pronto. Aunque sea menos accesible, el daño podría llegar a ser muy importante si alguien llegara a aprovecharse de eso.
Si el impacto es bajo, pero la exposición es alta, se debe reducir la exposición. Tal vez el problema no se agrave por sí solo, pero estar demasiado visible puede aumentar el riesgo. Si el impacto es bajo y la exposición también es baja, simplemente se puede monitorear. Esto no significa ignorarlo, sino registrar y revisar con tiempo. También se debe considerar la criticidad del activo. No es lo mismo una vulnerabilidad en un servidor de pruebas que un sistema que maneja información de usuarios pagos o datos institucionales. Podemos comparar esto con revisar una casa. Una puerta principal dañada tiene más prioridad que una ventana pequeña de una bodega interna. Ambos pueden requerir atención, pero no tienen la misma urgencia. Un buen reporte debe ayudar a tomar decisiones, no debe entregar solo una lista de hallazgos, sino explicar qué se debe corregir primero y por qué. En conclusión, vamos a priorizar por riesgo, que permite usar mejor el tiempo y los recursos. La parte principal debe ser qué pasaría si este hallazgo fuese aprovechado. Ahora vamos a pasar ya a lo que viene a ser nuestro último, los falsos positivos y evidencia. Esta diapositiva explica un tema muy importante. Los falsos positivos y la evidencia. Un falso positivo pues ocurre cuando una herramienta indica que existe un problema, pero al revisar con más detalles se descubre que el riesgo no aplica o no existe realmente. Esto puede ocurrir por errores de detección, banners incorrectos, versiones mal identificadas o configuraciones que no fueron interpretadas en su momento de forma correcta. Por eso, como se ha mencionado a lo largo, un hallazgo sin evidencia, obviamente que sea verificable, va a perder su valor, porque simplemente no se tiene nada de evidencia, entonces no se puede afirmarlo. No basta con decir que, yo que sé, la herramienta lo detectó y ya. Se debe demostrar por qué se considera un hallazgo y cómo se relaciona con el riesgo. Por eso, la evidencia debe confirmar la versión, configuración y alcance real del activo. También debe mostrar que ese hallazgo que se haya hecho pertenece al sistema autorizado y no a otro entorno. No se puede asumir el riesgo solo por un banner o simplemente una alerta genérica. Un banner puede mostrar una versión, pero esa información puede estar incompleta e incluso modificada. Por eso siempre se menciona que se debe revisar el contexto. También es importante guardar capturas, salidas, hora, activo y criterio de clasificación. Esto permite que otra persona pueda entender cómo se llegó a esa conclusión. La evidencia debe mostrar el hallazgo sin exponer más de lo necesario. Si durante el análisis nosotros que nos llegase a aparecer información que es sensible, esta se debe sí o sí proteger. No se debe incluir datos privados innecesarios en el reporte. Para nada no se debería incluir datos que pues por ese hallazgo son bastante sensibles, no se debe colocar, sino simplemente mencionarlos. Y ahí, cuando el contexto, en este caso, no esté claro, nosotros debemos consultar al responsable técnico. A veces al analista necesita saber si un servicio es necesario, si existe un control compensatorio o si una configuración responde a una necesidad específica. Podemos comparar la evidencia con una prueba de investigación. Una afirmación sin prueba no tiene suficiente fuerza. Y eso siempre se lo ha tenido claro. Y en ciberseguridad lo mismo. El reporte debe estar respaldado. Si nosotros entregamos un reporte sin unos anexos que evidencien lo que nosotros encontramos, pues no servirá de nada. Por eso, en conclusión, la evidencia da credibilidad al análisis. Sin evidencia, el hallazgo puede ser cuestionado. Con evidencia clara y limitada, el reporte se vuelve más profesional. Con esto, nosotros podemos dar por hecho cerrado este tercer bloquecito, en donde hemos visto lo que viene a ser escáneres, análisis web, la priorización de riesgos y el manejo de evidencia. Esto es muy importante porque
nos va a servir sí o sí a la hora de nosotros trabajar en ciberseguridad con el fin de mantener de una manera ordenada, organizada, saber qué hacer en este aspecto, los reportes, qué herramientas utilizar, cómo debería utilizar las herramientas, cómo debería llevar el proceso, los límites que me están colocando cuando tengo ya más administración, es decir, yo puedo entrar al servidor más de forma más interna o a las páginas web, etcétera. Ahora vamos con nuestro último bloquecito, que viene a ser la remediación de la lista al plan. ¿Qué quiere decir? Que el objetivo final del análisis de vulnerabilidades es corregir, reducir o compensar el riesgo. Por eso una lista de hallazgos no va a ser suficiente si no se convierte en un plan de acción. Ahora vamos a ver cómo se puede corregir. Después de detectar y nosotros priorizar vulnerabilidades, se debe definir cómo se van a corregir, qué es lo que se va a hacer y qué se puede recomendar. Nuestra primera acción, ¿qué viene a hacer? Lo que nosotros conocemos de toda la vida es parchear. ¿Esto qué quiere decir? Que significa que nosotros vamos a aplicar actualizaciones y retirar versiones obsoletas. Muchas vulnerabilidades existen porque el sistema no se actualiza a tiempo, se aplica parches, va a reducir riesgos conocidos. La segunda acción, ¿qué viene a hacer? En este caso viene a ser configurar. No todos los problemas se solucionan con actualizaciones. A veces el sistema está actualizado pero mal configurado. Puede tener permisos débiles, servicios innecesarios o configuraciones que son demasiadas permisivas. La tercera opción viene a ser segmentar. Segmentar significa limitar quién puede llegar a un servicio vulnerable. Por ejemplo, si un servicio solo debe ser usado internamente, no debería estar accesible para todos. La segmentación reduce la exposición. La cuarta opción es compensar. A veces no se puede corregir inmediatamente. En este caso se pueden aplicar simplemente controles temporales, como ya sea monitoreo, reglas de filtrado, controles de acceso o protección adicional. Estas medidas no reemplazan la corrección definitiva, pero que sí nos va a ayudar a reducir el riesgo mientras se planifica la verdadera solución. La quinta opción viene a ser verificar. Después de nosotros corregir, se debe repetir una prueba autorizada para confirmar que el problema solucionado. En este caso, si no se llega a verificar, no podemos estar seguros de que la remediación funcionó. La idea clave es que todo se corrige el mismo día, la remediación se planifica por criticidad y esfuerzo. Algunos problemas pueden resolverse rápidamente, mientras que otros sí o sí van a requerir cambios mayores, pruebas o coordinación con diferentes áreas. Por eso, podemos comparar esto con reparar una casa después de una inspección. Algunas cosas se ven arregladas de forma inmediata, como cambiar una cerradura, otras requieren planificación, como reparar una estructura o cambiar la instalación eléctrica. Por eso podemos llegar a concluir en este caso que el análisis de vulnerabilidades debe terminar en un plan de remediación. La meta no es que solo nosotros podamos llegar a encontrar infinidad de problemas, sino que reduzcamos el riesgo de manera real y verificable. Por eso, ahora vamos a pasar con la siguiente, que sería la estructura del reporte profesional. Bueno, vamos a ver. La estructura de un reporte profesional, un buen reporte, debe servir tanto para técnicos como responsables de cada decisión. Si habíamos revisado bien esto al inicio, revisamos casi, por así decirlo, de forma general. Ahora estamos revisándolo un poco más específico. Por eso, en esta diapositiva presentamos la estructura de un reporte profesional, en donde un buen reporte
Este debe servir tanto para técnicos como para responsables de la decisión. El primer elemento en el resumen ejecutivo, que esta es la parte, esta parte va a explicar qué se evaluó, cuál fue el alcance que nosotros tuvimos, cuál es el nivel general de riesgo que hay en sí en todo, por eso es general. En este caso debemos sí o sí redactarlo, perdón, de forma clara para que una persona no técnica pueda entender la situación. Es decir, alguien que no sepa de ciberseguridad y lee lo que viene a ser el reporte, podrá entender que tenemos un problema, yo que sé, no hay seguridad interna, esto no está funcionando bien, eso prácticamente. El segundo, en este caso el segundo elemento que vamos a tener viene a ser los que son hallazgos técnicos. Aquí se va a incluir el activo que está afectado, la descripción del problema, la evidencia, el impacto y la severidad de este mismo. Esta parte está dirigida principalmente al equipo técnico que deberá corregir los problemas que se hayan encontrado. El tercer elemento, ¿cuál es? Es un plan de acción. Aquí se define la prioridad, el responsable y la ficha, perdón, y la fecha objetiva. ¿Esto qué quiere decir? Que convierte el reporte en una guía de trabajo, sino en un plan de acción. El reporte puede quedarse solo como un documento informativo. El cuarto elemento son los anexos. En los anexos se pueden incluir resultados, capturas, alcances, limitaciones, trazabilidad y detalles técnicos adicionales. Esto permite mantener el cuerpo principal del reporte claro, pero conservar evidencia completa. En este caso, la clave es que un buen reporte explica cómo reducir el riesgo. No solo que existe, sino el reporte solo dice hay vulnerabilidades, no va a ayudar para nada prácticamente. Se debe explicar qué hacer, también se debe cuidar el lenguaje. Un reporte profesional debe ser claro, respetuoso y preciso. Y tampoco se debe, esto sí podría ser algo común, algo que se puede hacer de hecho. En este caso, no debemos exagerar hallazgos ni minimizar riesgos importantes. Debemos presentar la información con equilibrio. Por eso un buen reporte puede organizar cada hallazgo con una estructura sencilla. Título, descripción, activo afectado, evidencia, impacto, severidad, recomendación y verificación sugerida. Por ejemplo, si se llegase a detectar un servicio innecesario expuesto, el reporte debe indicar dónde está, por qué representa un riesgo, qué evidencia existe, qué se recomienda hacer. Podemos comparar el reporte con una receta médica. ¿Por qué? ¿Por qué podemos comparar con una receta médica? Porque no basta decir que el paciente tiene un problema. Se debe indicar qué tratamiento debe seguir y qué prioridad, qué seguimiento se le debe hacer al paciente. Por eso, a modo de conclusión, tenemos que nuestro reporte profesional es el puente entre el análisis técnico, la mejora real, de la seguridad obviamente, porque sin un reporte claro el trabajo simplemente va a perder valor. Es así de simple, pierde valor. Ok, ahora pasamos al mini caso del laboratorio vulnerable, que este es el más interesante por así decirlo. En esta diapositiva vamos a presentar un mini caso. La idea es explicar el proceso sin tocar redes reales ni sistemas ajenos. El escenario puede estar formado por un equipo con Kali Linux, un servidor de pruebas y una aplicación vulnerable controlada. En este caso, este tipo de laboratorio es ideal para aprender, más que todo porque está diseñado para practicar, en este caso sin afectar sistemas que sí sean reales. El primer paso del caso sería confirmar el alcance, aunque sea
un laboratorio, debemos definir qué activos se pueden analizar. Por ejemplo, solo el servidor de pruebas y la aplicación vulnerable. El segundo paso, registrar los activos del laboratorio. ¿Esto qué quiere decir? Que incluye anotar direcciones IP, nombres, servicios visibles y función de cada equipo. Esta información sirve para ordenar el análisis. El tercer paso es detectar servicios y posibles debilidades visibles. Aquí se pueden usar herramientas de diagnóstico dentro del laboratorio para identificar servicios, configuración y posibles hallazgos. El cuarto paso, ¿qué es? Es validar hallazgos con bajo impacto. Esto significa revisar si los hallazgos son reales, pero sin destruir información, ni llegar a alterar el ambiente innecesariamente. El quinto paso viene a ser priorizar, remediar y repetir la prueba. Después de nosotros identificar un problema, vamos a proponer una corrección. Luego se va a volver a revisar para confirmar que esta mejora que nosotros hemos aplicado de verdad funcionó. Este mini caso muestra que la práctica correcta se hace en entornos diseñados para aprender. No se debe practicar con redes públicas, páginas ajenas ni sistemas sin permiso. También vamos a mostrar se muestra en este caso que el análisis de vulnerabilidades no es un acto aislado. Es un ciclo el cual se identifica, se analiza, se corrige y se verifica. Podemos imaginar que el laboratorio tiene una aplicación web con configuraciones débiles. El estudiante no debe enfocarse en romper la aplicación, sino en entender qué está mal, cómo se detecta, cómo se evidencia y cómo se llega a corregir. En nuestro caso, el laboratorio va a permitir que cometamos errores, repitamos pruebas y mejoremos las habilidades, sin afectar a terceros ni a nada. Por eso es el mejor espacio para que tú o cualquier otra persona pueda aprender. En conclusión, un laboratorio vulnerable y controlado permite comprender el proceso completo de análisis de vulnerabilidades de forma segura, ética y educativa. Ahora vamos a pasar a la última diapositiva de nuestro gran bloque, que viene a ser checklist final y las fuentes. Para cerrar esta diapositiva, simplemente, igual ya hemos revisado el checklist, debemos confirmar nosotros permiso, alcance, ventana de trabajo, activos autorizados y el nivel de prueba. ¿Esto qué va a evitar? Problemas. Y manteniendo el análisis dentro de un marco legal y técnico sobre todo. Durante la práctica debemos mantener evidencia ordenada, bajo impacto y validación con contexto. No se trata de hacer muchas pruebas sin control, sin tener información que sea útil y verificable. Después de la práctica debemos elaborar el reporte, definir un plan de remediación y verificar las correcciones. Si no hay remediación, el riesgo continúa existiendo. También se va a mencionar que lo que nunca se debe hacer en sí, escanear redes ajenas, ocultar actividad o publicar datos sensibles, que eso sería lo más grave en sí. Estas acciones, ¿por qué son graves? Porque simplemente van contra la ética profesional. Y el simple hecho que vaya con la ética profesional nos puede generar consecuencias que pueden ser legales. Las fuentes recomendadas para seguir, en este caso, aprendiendo de todo lo que hemos estado viendo, son la documentación misma de Kali Linux, la guía de Nmap, la documentación de Greenbaum y la guía de pruebas de seguridad web de OWASP. Estas fuentes ayudan a que tú puedas continuar el aprendizaje de manera ordenada. Y también tenemos una frase que sin autorización no hay auditoría, sin remediación no hay mejora. Esto resume toda la presentación, todo lo que hemos prácticamente visto en esto de los análisis, los reportes, qué es lo que debemos hacer, las soluciones que se podría proponer, etc. Entonces, esto sería que
prácticamente. Y también cabe decir que si solo encontramos problemas pero no se corrigen, la seguridad no va a mejorar para nada. Por eso es fundamental que eso más que todo cuando se llegue se pueda analizar y se pueda dialogar. Como conclusión general, en análisis de vulnerabilidades con Kali Linux es una actividad de diagnóstico, interpretación y mejora. No se trata solo de usar herramientas, sino de aplicar metodología, respetar límites, documentar, evidenciar y proponer las soluciones. Kali Linux aporta muchísimas herramientas útiles, pero el valor verdadero está en saber cómo utilizarla como un buen analista. Por eso no solo vamos a detectar fallas, sino también explicar qué riesgos podría pasar y qué podríamos hacer para nosotros llegar a ayudar a reducir esto. Con esto damos por finalizado el análisis de vulnerabilidades con Kali Linux, en donde hemos visto checklists, prácticamente en su mayoría todito. Priorizar riesgos, Cranbow, escaneo, herramientas, tipo de análisis, preparación en Kali, flujo general, alcance y todo lo demás. Esto es en cuanto a análisis de vulnerabilidades con Kali Linux. En el siguiente tema será más interesante de lo que vamos a ver. Pero con esto ya estamos preparados para trabajar con cualquier error que exista. No del todo, pero ya tenemos una buena base ya. Eso sería todo por este bloque. Así que muchas gracias.